Ya, entonces hoy día vamos a concluir la demostración del teorema de existencia y unicidad. Entonces, queremos encontrar, porque contextualizar, ¿cierto? Entonces queremos resolver, encontrar una solución de esta EDO que está aquí, de este problema de valor inicial. Bueno, y probar que además la solución es única bajo la hipótesis de que esta función es continua en ambas variables y Lipschitz con respecto a la segunda, ¿sí? Entonces, yo expliqué en la clase pasada que mirar este EDO equivale a encontrar soluciones continuas de esta ecuación integral. ¿Ya? Aquí la incógnita Y está encerrada, ¿cierto?, dentro de la F y además integrada, entonces está bien escondida, ¿sí? En cierto sentido como que esconde más esta ecuación, pero permite formular el problema en el conjunto de las funciones continuas, porque soluciones continuas de esto son soluciones diferenciables de este EDO que está aquí. Entonces, vamos a definir X, vamos a usar el teorema del punto fijo, básicamente. Entonces el espacio métrico que vamos a considerar va a ser el espacio de las funciones continuas del intervalo I, donde I, recuerden, va a ser de la forma T0 menos alfa, T0 más alfa, con un alfa que vamos a definir ahora. Vamos a encontrar el alfa donde vamos a poder encontrar la solución en el plano de fase, digamos, en Rn. Esta es la bola de centro I0 y radio B en Rn, ¿cierto? El centro de la bola es la condición inicial, la posición inicial, el estado inicial del sistema. ¿Sí? Dotado de la métrica uniforme, o sea, estoy diciendo de que, claro, la métrica aquí de, digámoslo así, voy a borrar esto. La métrica de hecho, la métrica está engendrada por una norma, ¿sí? Entonces yo digo que D entre Φ1 y Φ2 es el máximo para los t en intervalo en i tilde de la norma de phi de t menos phi1 de t menos phi2 de t. Entonces yo evalúo, fíjense que esta es una función de R en Rn. Evalúo en todos los puntitos t del intervalo, calculo la máxima norma de la resta de estos vectores, ¿sí? Estoy aquí, y ahí tomo el máximo, esa es la norma uniforme, ¿cierto? Ok, entonces es un espacio métrico completo y voy a definir la aplicación que a cada phi, cada función continua phi del intervalo en Rn, me entrega f de phi, que es esta integral que está acá. Fíjense que esta es una integral vectorial, la integral de un vector. Y entonces tengo que definir, o sea, tengo que probar, ¿sí? Entonces a partir de ahora lo que yo voy a hacer es probar que. Entonces, probaremos que primero f está bien definida. ¿Ya? Es decir, lo que estoy diciendo es que hace justamente lo que estoy diciendo, va de x en x. ¿Ya? Y segundo, que existe un m en n tal que f de m es contracción. ¿Ya? Entonces, una vez probado estas dos cosas, ¿sí? Check, check, entonces, al aplicar el teorema del punto fijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener? Va a existir una única Y en X, tal que I es f de I. Es decir, I es igual a I0 y de t, ¿cierto? Es igual a I0 más integral de T0 a T de f de S y de S de S, ¿cierto? Por definición de f mayúscula, y por lo tanto, existe una única solución de la EDO.
del PBI, perdón. ¿Sí? Entonces me basta, una vez verificadas estas dos propiedades de la F, ganamos. ¿Sí? Preguntas. Se entendió. Ya. Ninguna pregunta. Ya, entonces vamos con uno primero. ¿Ya? Voy a hacerlo. Ya, entonces primero voy a tomar una phi en X. ¿Ya? Voy a tomar f de phi, que es una función, ¿cierto? F de phi es una función del intervalo i en Rn, y yo tengo que probar dos cosas para probar que está en X. Tengo que probar que es continua, y segundo, tengo que probar que las imágenes no se alejan más que b minúscula de I0. Tengo que caer en esta bola, ¿cierto? O sea, son los dos requerimientos. Entonces la continuidad es fácil, digamos, continuidad. Entonces uno lo que hace es toma un t barra en i tilde y una sucesión tk tendiendo a t barra. Entonces lo que tengo que probar es que f de phi, que es una función, en tk converge a f de phi en t barra. ¿Sí? Probar eso equivale a probar de que esta diferencia tiende a cero cuando k tiende a infinito. Y entonces usando la definición, ¿cierto? La definición de f, yo tengo que esto es igual a I0 más la integral de T0 a TK de bla bla bla. Esa sería la primera, f de phi, menos I0 más la integral de T0 a T barra, ese T barra es el que va ahí, ese TK es el que va ahí, de bla bla bla. ¿Cierto? Al restar, ese se cancela con eso, ¿cierto? Y uso la aditividad de la integral, y entonces tengo que f de phi de tk, aquí lo voy a escribir explícito, menos f de phi de t barra, es igual básicamente a la integral entre tk y t barra de f de s phi de s de s, ¿cierto? Junto a las integrales. Ojo que es el mismo phi aquí. Es el mismo phi. Ya, pues, y la f es continua. O sea, esto está acotado. Esto está acotado por hipótesis, esto está acotado por m. Porque yo sé que phi está como phi está en x, como phi está en x, como phi está en x, entonces sus evaluaciones, como phi está en x, sus evaluaciones no son más grandes que b. Y si sus evaluaciones no están a distancia, están en la bola de centro y cero y radio b, entonces, por la hipótesis del teorema, no sé dónde anoté el teorema. Aquí. Claro. Claro. Si la evaluación está en la bola de centro y cero y radio b, entonces la norma de esto no es más grande que m. Eso es lo máximo que puede ser. Entonces esto es menor o igual que m, ¿cierto? Es menor o igual que m, entonces todo esto es menor o igual que módulo de t barra menos tk por m, y cuando k tiende a infinito, esto tiende a cero. Ergo, continuidad. ¿Sí? Esto tiende a cero cuando k tiende a infinito, y entonces, y por lo tanto, f de phi es una función de i tilde en Rn continua. ¿Ya? Este sería como el punto 1.1. Y el punto 1.2 es probar de que para todo t, en i tilde, y para todo phi en x, f de phi de t pertenece a la bola de centro y cero radio b. ¿Sí? Aquí este va a ser el primer momento en que el largo del intervalo va a jugar un rol, fíjense. Entonces, ¿qué significa esto? Probar eso significa
probar que para todo t, f de phi de t menos I0 es menor o igual que b. Eso es lo que yo quiero probar, ¿cierto? Ahora, por definición de f mayúscula, ¿cierto? F mayúscula es la integral más I0, entonces se va a cancelar el I0 aquí. Entonces esto va a ser igual a la norma de la integral entre t0 y t de f de s phi de s de s. ¿Cierto? Y por, básicamente, desigualdad triangular, esto es menor o igual, en realidad, que el módulo adentro. ¿Sí? Pero esto es menor o igual que m, porque phi, de nuevo, como phi está en x, esto es menor o igual que m. Así que esto es menor o igual que m por módulo de t menos t0. Pero como yo estoy restringiendo i, recuerden que i es un intervalo un poquito menor, ¿cierto? I tilde es t0 menos alfa, t0 más alfa, con alfa menor que el mínimo, con alfa igual al mínimo entre a y b sobre m. Entonces, en particular, alfa, o sea, t menos t0 es menor o igual que alfa, porque t está en intervalo cuya distancia máxima a t0 es alfa, y alfa es más chico que a, perfecto, pero lo que más me interesa es que en este caso es más chico que b sobre m. Por lo tanto, esta distancia, o sea, esta resta, es menor o igual que b sobre m. Se cancelan los m y me queda b. Por lo tanto, f de phi de t pertenece a la bola de centro b y radio i 0, por lo tanto, f de phi pertenece a x para todo phi. Entonces, se concluye el primer punto. O sea, eso efectivamente ya lo tenemos. Ya, esto es lo más peludo. Ahora vamos con esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo bien hasta ahora. ¿Puede poner la última diapo, profe, por favor? ¿Esa es la última? Profe, yo tengo una duda así. Sí. ¿Por qué lo que probó en el 1.2 Sí. prueba que está bien definida la F grande? Está bien definida en el sentido que va de X a X. Porque ya me quedó claro. En el punto fijo necesito que la F vaya del mismo conjunto en el conjunto. ¿Cierto? Porque si va a un conjunto más grande, es probable que no pueda encontrar un punto fijo. ¿Sí? Porque, digamos, f de p queda fuera de... Si este X, digamos así, en verde este es X, y en amarillo, digamos así, es un conjunto más grande, f de X, digámoslo así, entonces, o más chico, da lo mismo, entonces, capaz que se me escape el punto fijo. No voy a poder tener punto fijo, entonces necesito que nada se me escape. No me sobre ni me falte. Me quedó claro. Ya. Eso. Ok. ¿Profe? Sí. A mí no me quedó muy claro cuando sacó la M en la demostración. ¿Aquí? Sí, ¿de qué era esa M? ¿Por qué surgía? Esa M, la voy a anotar aquí. Esa M es el máximo de la norma de f de t, x, tales que t está en el intervalo original, i, que es x, t0 menos a, t0 más a, y x está en la bola de centro I0 y radio b. ¿Ya? Esto, aquí no hay EDO, aquí no hay nada, no hay funciones, o sea, la única función es el campo de velocidades, la f. ¿Ya? Entonces, esta es una función de Rn más 1 en R, n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como phi está en x, sus evaluaciones, cuando tú evalúas phi de t, o phi de s aquí, siempre está a distancia a lo más b de I0. Por lo tanto, cae en este conjunto. Claro. Por lo tanto, esto es menor o igual que m, porque m es el máximo de todas esas evaluaciones. Entonces la acoté por el máximo. Pum, salió ese m. Un momento, disculpa, déjame terminar. Sí. Entonces, este m lo cambio por acá. Integro en ds, la integral entre t0 y t es t0 menos t. Y en módulo
lo agrando por el módulo. Y esto, como estoy restringiendo, es primera vez que voy a usar que estoy restringiendo un poquito el intervalo donde yo estoy buscando la EDO. Entonces, este intervalo es chico. ¿Qué tan chico? La distancia entre, entre T y el T0, que es el centro, es a lo más B sobre M. Entonces, esta cantidad es a lo más B sobre M, se cancelan los B y te queda M. Perdón, se cancelan los M y te queda B. Sí. Pero, ¿y cómo uno puede asegurar que este máximo existe? Porque es por hipótesis, porque la función es continua. Entonces, una función continua sobre un intervalo... Es una hipótesis. Es una hipótesis. Es una función continua sobre un intervalo acotado. ¿Sí? O sea, cerrando aquí, sí, una buena pregunta. Cerrando aquí me queda compacto, entonces una función continua sobre un compacto alcanza su máximo. ¿Ya? Ese máximo existe. Y si no existe en ese intervalo, te achicáis un poquito, digamos. O sea, estoy suponiendo que ese máximo existe. Es una hipótesis. Ya, ¿Ya? ok. Piénsalo así, una función continua sobre un compacto. Ok. Profe, Sí. a mí me quedó una última pregunta. ¿Por qué cuando uno acota el T menos T0 sale el B sobre M en vez de el A? Porque en particular, como es un mínimo, es más chico que cualquiera de los dos. Si es igual al mínimo, entonces es más chico que A, perfecto. Puedo cambiarlo por A. Entonces me queda M por A. Ya, no sé, no me sirve. Pero lo puedo acotar también por B sobre M, porque es más chico que los dos. Y es el que uso. Ya, sí, me ¿Mm? quedó clarísimo. ¿Está bien? ¿Más preguntas? Sí, profe. Mm, ¿Qué tendría que suceder para que ese intervalo y tilde arriba sí. fuera igual al original, digamos? No se achicara. Cuando la función f, el campo de Fuera, velocidades, es uniformemente Lipschitz en el intervalo i, original. Voy a volver sobre eso. En particular, por ejemplo, ok. cuando la ecuación es lineal, siempre el intervalo y tilde coincide con i. Es lo que uno llama el intervalo maximal. Sí, vamos a ver en qué casos yo puedo asegurar existencia y unicidad de soluciones de la EDO en el intervalo original. Es una pregunta importante, un cuestionamiento importante. Vamos a verlo. Y vamos a ver cuándo no también. ¿Qué pasa cuando no? Ya, entonces ahora, ¿más preguntas? No, Entonces profe, por mi parte no. esta está lista, ahora vamos con esta, que es una contracción. Ya, entonces segundo, existe M por demostrar, ¿cierto? Por demostrar, existe un M tal que Fm es contracción. ¿Ya? Ya, entonces voy a tomar, a cambiar a negro mejor, sean Φ1, Φ2, dos funciones en X, ¿cierto? Entonces voy a estimar básicamente la distancia entre f de Φ1 y f de Φ2. ¿Ya? ¿Cierto? Esto por definición, como la métrica uniforme, es el máximo de los t en I tilde de módulo de f de Φ1t menos f de Φ2t, ¿cierto? ¿Ok? Voy a hacer una cosa mala primero, ¿eh? Me voy a como equivocar adrede. Pero la equivocación es parte fundamental de la exploración matemática, ¿sí? Hay una charla de Cédric Villani que vi el domingo. Quizás está habló en Puerto de Ideas, que es como este congreso de ciencia. Y no sé si conocen Cédric Villani.
Cedric lo más grande. No, no sé si lo más grande, pero es grande. Fields Medal y todo eso. Y es interesante la charla, es interesante porque habla justamente del error en ciencia, cómo el error está satanizado, pero ha sido fundamental. En particular habla de cómo la unidad métrica salió de un error. Entonces básicamente el metro, un metro digamos, 100 centímetros, es una unidad imperfecta, de cierta manera. Estamos usando un metro que no es realmente el metro, pero fue tan importante que quedó así, digamos. Voy a tratar de encontrar el link, a ver si está ahí. Es interesante. Bueno, disculpe. Ok, volvamos a la demostración. Entonces, ok, entonces me voy a focalizar en esta parte, ¿ok? ¿Ya? No voy a tomar el máximo todavía en T. Voy a ver la evaluación primero. ¿Ya? Entonces, ocupo la definición y entonces voy a poner aquí estrellita, ¿cierto? Entonces, estrellita es igual a I0 más la integral entre T0 y T de F chica de S phi 1 de S de S. ¿Cierto? Menos, y entonces ustedes, bueno, aquí se van a dar cuenta, esta cosa es I0 más la misma cosa con phi 2, entonces se van a ir los I0, ¿ok? Ahí voy a avanzar un poco más rápido. ¿Ok? Y voy ahora a asumir que estrellita es todo, hasta la norma. ¿Ya? Entonces aquí voy a juntar las integrales, voy a usar la aditividad de las integrales, ¿cierto? Me queda así. Y al pasar el módulo dentro de la integral, ¿cierto? Me queda así. Y aquí pago un precio con un menor o igual de ese. ¿Ok? Y aquí voy a usar Keffel-Lipschitz. Primera vez que voy a usar Keffel-Lipschitz con respecto a su segunda variable. Entonces esto es menor o igual que la integral entre T0 y T de módulo de L, que es la constante Lipschitz de F, ¿cierto? Esta es constante Lipschitz de F, porque fíjense que el S está sincronizado aquí, el mismo S aquí. Por la diferencia de phi 1 de S menos phi 2 de S. De S. ¿Ok? Y ahora tomo el máximo. Esto que está aquí, bueno, pueden tomarlo aquí mismo. Esto, por sí solo, es menor o igual que el máximo de S en I tilde de phi 1 de S menos phi 2 de S. Es decir, D de phi 1 phi 2. Esa es la métrica. Entonces, fíjense. Recapitulando, concluyo entonces que D F de phi 1, F de phi 2, menor o igual que, claro, este L, por la distancia entre phi 1 y phi 2, que ya no depende de S, tomé el máximo, como tomé el máximo aquí, me fui al chancho, digámoslo así, tomé el máximo, ya que es independiente de S, entonces me queda D phi 1, phi 2, por la integral entre T0 y T de S. No, ¿qué estoy haciendo aquí? Todavía no tomo el máximo. No, hay algo raro aquí. A ver, este estrella, aquí el T está fijo, perdón, aquí el T está fijo. Entonces estoy tomando estrella todavía. Estoy tomando estrella todavía. ¿Cierto? Y esta integral ya la hice antes, ¿cierto? Esto es igual a L, y aquí me queda T menos T0, D de phi 1, phi 2, ¿cierto? Entonces, recuerden que aquí está T0, aquí está T0 más alfa, aquí está T0 menos alfa, y si yo tomo un T aquí entre medio, significa que esta distancia es más chica que alfa. La distancia entre T y T0 siempre es más chica que alfa.
Entonces esto es menor o igual, esto es menor o igual, que L por alfa por D phi 1 phi 2. Y por lo tanto, ahora que me independicé de T, entonces de aquí concluyo que, fíjense que estrellita es menor o igual que esta cantidad. Así que, y eso independiente de T, así que el máximo se borra. Y entonces me queda que la distancia entre f de phi 1 y f de phi 2 es menor o igual que L por alfa D de phi 1 phi 2. Y aquí viene, no es un error, no es un error. Y después voy a explicar por qué no me gusta tanto esta demostración, aunque es la más cómoda y más limpia. Yo puedo tomar, entonces ahora tomo alfa, si yo tomo alfa igual a 1 sobre L, que fíjense, el enunciado del teorema no está considerado. Yo no veo aquí ningún L, ¿ya? Pero lo saco a la mala. Si yo tomo alfa menor o igual que 1 sobre L, entonces esto es menor que 1. Es menor que 1 o menor que una constante menor que 1, ¿cierto? Esto es menor o igual que C por D phi 1 phi 2 con C menor que 1. Y es contractante, la aplicación F es contractante a la primera. Yo dije, ustedes pueden decirme, pero profe, usted dijo que iba a encontrar un M, ¿sí? Tal que las iteraciones me dieran una contracción y la encontró a la primera. Bacán, po, bacán. Pero voy a explicar por qué, voy a terminar la demostración, como se debe, y voy a explicar por qué no me gusta tanto esta, a pesar de que es limpia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, vamos a guardar esto en una cajita. ¿Ya? Y vamos a ponerle un ojo aquí, a mirar después. Digamos esta demostración 1, digámoslo así, demostración 1. La demostración 2 es un poquito más sucia y voy a explicar por qué me voy a quedar con esta. La demostración 2 es la siguiente. Entonces vamos a probar, en realidad vamos a probar por inducción. Por inducción. Vamos a probar que para todo n, chuta, ¿qué pasó? Fn de phi 1, recuerden que phi 1 y phi 2 están fijos para siempre, en módulo menos Fn de phi 2 en t es menor o igual que L a la n, donde L es la constante Lipschitz de la F, t menos t0 a la n sobre n factorial. Vamos a probar eso. Ok, inducción. Entonces, para n igual a 1 es exactamente la demostración que acabo de hacer, fíjense. Entonces va a quedar Fn de phi 1 de t menos Fn de phi 2 de t es igual a la integral entre t0 y t de, bueno, el módulo aquí, menor o igual que módulo de f de s phi 1 de s menos f de s phi 2 de s, de s. Esto lo cambio por L, y aquí me falta algo, aquí me falta D de phi 1, phi 2. L de phi 1, phi 2, ¿cierto? Que independiente de ese, integro, y entonces me queda L t menos t0 por D phi 1, phi 2, que es el caso n igual a 1 aquí. ¿Cierto? Cuando n vale 1 me queda 1 aquí, me queda L, me queda t menos t0 a la 1, D, que es justamente lo que me queda. Y este es 1, ¿eh? Ya, entonces ahora tengo que probar n implica n más 1, ¿cierto? ¿Preguntas? Sí, podría devolverlo un poquito.
¿Preguntas? ¿Sí? Ya. ¿Está bien? Sí. Aquí estoy siguiendo la pata Sotomayor, ¿ah? Todo esto lo pueden ver en Sotomayor. Ya, ahora, n más 1. Entonces voy a tomar la diferencia fn más 1 de phi 1 de t menos fn más 1 de phi 2 de t. ¿Ok? Entonces, por definición, esto es exactamente lo mismo que f n de f de phi 1 de t menos fn de f de phi 2 de t. Entonces voy a usar hipótesis de inducción sobre fn. Entonces esto es menor o igual que L a la N, perdón, no, voy a usarlo al revés, perdón. Voy a poner el N adentro y voy a usar la definición. ¿Ya? Entonces esto es menor o igual que la integral, la integral entre T0 y T, de F chica de S, lo que viene adentro de la F, que es F grande N phi 1 de S, pasa el módulo para adentro, menos F chica de S, F grande a la N, phi 2 S, norma de S. ¿Ya? Aquí no usé inducción, aquí solamente en esta desigualdad, bueno, hay como dos pasos aquí escondidos, que es básicamente desigualdad triangular o monotonía del módulo o del valor absoluto en la integral, y definición de f, ¿cierto? Entonces, esto es módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo, más definición de f. Nada más. Y ahora voy a usar la hipótesis de inducción. Entonces, usando la hipótesis de inducción, me queda que esto es menor o igual. No, ahora voy a usar que f es Lipschitz. Entonces me queda L, pago un precio con un L, integral de T0 a T, de norma de Fn phi 1 de S menos Fn phi 2S de S. Aquí usé que F es Lipschitz, F chica es Lipschitz. F Lipschitz. L Lipschitz. Y ahora voy a usar la hipótesis de inducción. Entonces, usando la hipótesis de inducción, me queda esto menor o igual que L. Esto me dice que es menor o igual que L a la N sobre N factorial, ¿cierto? Voy a dejar la integral aquí, a pesar de que eso después va a salir. La hipótesis de inducción me dice que esto es menor o igual que esto por S menos T0 a la N. S menos T0 a la N por D de phi 1, phi 2 y aquí todo de S. Aquí usé todo esto que está aquí, todo este mono que está aquí, es hipótesis de inducción. Y aquí se ve cómo aparece el factorial, porque tengo que integrar S a la N, básicamente. Entonces aquí me queda menor o igual que L a la N más 1, ¿cierto? Se juntó SL con SL a la N sobre N factorial por D de phi 1, phi 2, integral entre T0 y T de S menos T0 a la N de S, que es igual a 1 sobre N más 1, T menos T0 a la N más 1, integración directa. Y ahí se concluye la proposición esta es la proposición para N más 1, ¿cierto? Y entonces se concluye la propiedad. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí no ejecuté en ningún momento el largo del intervalo, si ustedes se fijan. Nunca ejercí el largo del intervalo. Y aquí es donde uno se puede dar cuenta cómo la norma infinito, la norma del supremo, no es tan compatible con integración. Porque cuando uno ocupa la norma infinito, ¿ok?
que fue lo que hice aquí en el primer paso, o como en la demostración original, y en el caso n igual a 1, uno pierde toda la integración, digamos, como que en el fondo toma la suma de Riemann superior, tomo el máximo, y entonces estimé esa integral por el cuadrado completo. No sé si se entiende a lo que me refiero. O sea, ustedes quieren integrar una función aquí, esta es la f, pongámosle h mejor para no confundir con la otra. Tengo, no sé, este intervalo AB, y ustedes están integrando entre A y B g de t de t, esta es la g, y en este primer paso lo que hicieron es estimar esa integral por el máximo. Estimaron todo eso. Aquí estoy siendo un poquito más sutil, en el sentido de que no resigné la integración directamente. Entonces la fui acumulando con este s menos t0 a la n, y en algún momento integro realmente, no estimo por el área total. ¿Sí? ¿Preguntas? Se refiere a que se pierde, digamos, con la norma de infinito, en el sentido que la cota resulta ser muy grande, Claro, no es es un más poco, fina, no más chiquitita. la cota es un poco grosera, claro. Claro. Ah, ya, ya. ¿Ya? Y entonces ahora, para concluir, y entonces ahora, lo que concluyo es que, como ya tengo la hipótesis de inducción, tengo que provee de que f de n de phi 1 t menos fn de phi 2 t es menor o igual que L a la n, t menos t0 a la n, sobre n factorial d de phi 1, phi 2. ¿Cierto? Esto es más chico que alfa a la n. Aquí voy a usar el árbol intervalo. ¿Ya? Entonces esto lo cambio por alfa a la n. Y ahora esto ya no depende de t. Entonces ahora tomo supremo aquí. Sup de t en i tilde. Y entonces me queda que la distancia de fn phi 1, fn phi 2, es menor o igual que L a la n, alfa a la n, n factorial, d de phi 1, phi 2. Y entonces ahora, si ustedes se fijan, esto es el término general de la exponencial, ¿cierto? Yo sé que exponencial de L alfa, L igual a la suma de k de n igual 0 hasta infinito, de L alfa a la n sobre n factorial. Entonces este es el término general de la exponencial, que es una serie convergente. Como buena serie convergente, su término general tiende a 0. Entonces yo espero un poquito, echo a andar el n, de manera que esta constante sea menor que 1 y tengo la contracción para un n suficientemente grande. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Fíjense que aquí no tuve que asumir, fíjense la cuestión, la demostración 1, que le dice aquí yo asumí que alfa era 1 sobre L. Entonces yo ahí el L por alfa me queda directamente menor que 1 y gané contracción en paso 1. Aquí con una demostración más elaborada, ¿sí? Más elaborada, gané contracción, pero por el n factorial, que resultó aparecer de la integración, ¿cierto? Usé la integral. ¿Ya? Y entonces, a pesar de que L por alfa puede ser más grande que 1, ¿cierto? Porque esto que está aquí es lo mismo que esto, ¿no? Aunque L por alfa sea más grande que 1, el n factorial que me aparece de la integración lo baja para un n suficientemente grande para ganar la contracción después de n iteraciones. Entonces existe un n0 para el cual esto es menor que 1. Entonces existe n0 tal que L alfa partido por n0 factorial es menor que 1, y entonces Fn0 es una contracción. Y ahí concluyo el teorema, porque ganando contracción, gano esto. Lo gané. ¿Cierto? Entonces tengo existencia de unicidad en ese intervalo. Profe, Sí. por ejemplo, a mí me causa suspicacia el tema del L por alfa a la N. Siento que eso es como que crece más rápido que
que el factorial de n. El término general de una serie convergente. Todo el término, claro, sí. Para que otra. O podía hacer el test del cociente. Aplícale el test del cociente a ese término general. Pon L por alfa igual 50.000 millones. Y vaya a ver que converge igual. Hay que esperar. Eso es lo que... Hay que esperar un poco, pero el lema de contracciones aplica para un f a la n y ganamos igual. ¿Está bien? Sí, entonces podríamos decir, profe, que el n, para que sea contracción, va a depender de cuando ese término sea muy pequeño. Menor Eso que, puede uno, pasar menor que 1. menor que 1. Claro, menor que 1. Esto. Pero fíjate que L alfa puede ser muy grande igual. Cosa que no permite la demostración original. O sea, la demostración 1, digamos, esta. Entonces ahora voy a explicar por qué no me gusta tanto esta, aunque es una pura plana. Y se lo voy a aplicar con un ejemplo. Entonces, una observación. Digámoslo así, la demostración 1 eventualmente entrega un intervalo de definición menor, más pequeño. Un intervalo de definición para la solución, obviamente, para la solución más pequeño que en la demostración 2. Fíjense, por ejemplo, tomemos la siguiente DO, y prima igual seno de 100 i. Es una EDO autónoma de variables separables, existe, bueno, el Lipschitz, continua, el Lipschitz, etc. Fíjense lo siguiente. Aquí esta EDO, la F, digámoslo así, la F chica, F de t, i, es seno de 100i, ¿cierto? Entonces está definida para t en todo R y para i en todo R. Así que el intervalo, aquí yo puedo tomar, en principio puedo tomar... hay que irse harto para atrás. Claro, aquí puedo tomar A igual infinito y B igual infinito. En principio, ¿no? El Lipschitz, etc. Ya, pues, y entonces fíjense, ¿cuál es el máximo de la F en R cruz R? Entonces el M, en este caso, el M es 1. ¿Sí? Porque es el máximo del seno, o del módulo del seno. Y entonces, con la primera demostración, ¿cierto? La primera demostración me dice, mira, el intervalo de definición, I en T0 igual a I0, cualquiera. Entonces, el alfa es el mínimo entre A, que es infinito, y B partido por M. Entonces aquí, claro, el B uno lo fija, no puede poner infinito. Claro, que este ejemplo es un poco fome, pero dan lo mismo. Claro, voy a restringir el I a... no sé, voy a hacer el resultado local. Entonces, el I, voy a tomar un trum B en I0 menos B y un I0 más B cualquiera. Y voy a ver que con la fórmula que tengo, a ver, voy a fijar mejor, no me voy a ir tanto al chancho. Entonces voy a poner T0 menos A, T0 menos 1, T0 más 1. O T0 menos A y T0 más A. General. ¿Okay? Entonces el M vale 1 y aquí voy a tomar el mínimo entre A y B partido por 1. ¿Cierto? Con la demostración 1. Ahora, con la demostración 2,
fíjense, el alfa, yo dije, me conviene 1 sobre L. ¿Sí? Bueno, mínimo entre A, ese va a estar, es común a los dos métodos, pero en el otro, para hacer la contracción en un paso, yo necesito 1 sobre L. Pero fíjense cuál es la constante Lipschitz de esta. Para calcular la constante Lipschitz, derivo. Entonces me queda 100 por coseno de 100 I. Este es F', digamos, de I. Entonces la constante Lipschitz es como 100, porque hay Y para lo cual el coseno de 100 I es 1. O sea que lo máximo que puede ser es 100. Entonces, con la segunda demostración, el alfa que yo puedo tomar es como 1 sobre 100, o B es 1 sobre 100. Digamos que B vale 1. A y B valen 1. Menos 1, más 1, menos 1, más 1. Entonces aquí queda 1, 1, o sea, 1. Mientras que con la primera demostración, claro, con la demostración, el intervalo que me dice es 1 sobre 100, que es mucho más chico. Entonces no hay que confundirse. Fíjense que cómo es la función esta seno de 100i. Es como una cosa así, está entre menos 1 y 1, digamos, entre intervalo 0 y 1, es como una cosa así. Tiene que dar 100 vueltas entre 0 y pi. Entonces tiene altura 1, ese sería el m, menos m, 1. Pero la constante, como esta cosa es como la apreté ahí, hace así, entonces como va de menos 1 a 1 en un pedacito más chico, porque tiene que dar 100 vueltas, entonces la constante Lipschitz, que está asociada a la derivada, se agranda. Entonces, a pesar de que la cota con el máximo es mejor que la cota con el L, porque me entrega un intervalo de definición más grande. ¿Se entendió? O sea, Sí. una función permite puede... más acercarlo al maximal. Claro, Claro. Entonces, claro, estas son cosas que tienen las funciones. Una función puede ser chiquitita, bien chiquitita, y tener derivada gigante. Como en este caso. Chico, digo, acotado. ¿Sí? Puede ser una función acotada entre dos líneas y tener derivada gigante. Ya, entonces para concluir, que creo que algo que quedé de hacer en algún momento, quiero hablar de este dedo. ¿Sí? Alguien lo preguntó el otro día y yo dije voy a volver sobre esto y aquí estoy cumpliendo mi palabra. Entonces, fijémonos cómo aplica el teorema en este caso. ¿Ok? Esta función, entonces una observación aquí, antes de empezar, es que f de i igual i cuadrado es solamente localmente Lipschitz. Localmente Lipschitz. Entonces, el Lipschitz en intervalos acotados, pero en R completo no es Lipschitz. Ya, entonces, nosotros, este es fácil de resolver, ¿cierto? I de X o I de T es 1 sobre 1 menos T. ¿Ya? Entonces, voy a hacer aquí el dibujito. Pasa por 1 en 0 y en 1 tiene una asíntota. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, el teorema me debería decir, oye, ten cuidado, no podéis definirlo donde queráis, ¿cierto? Porque en realidad la F, y aquí tiene un poco relación a por qué yo tuve que restringir aquí un poquito para hacer el análisis, la F es Lipschitz, pero no puedo tomar R cruz R, no puedo, esta función F, ¿cierto? Como función de dos variables está definida en R cruz R en R, ¿cierto? Aquí el N vale 1. ¿Cierto? No voy a hacer un ejemplo con un sistema porque nos volvemos locos, entonces lo voy a aplicar en una EDO unidimensional. Está definida en R, es continua en R cruz R, pero no es globalmente Lipschitz. ¿Ok? Chuta.
Esperen un poco. Qué bueno, ya. Ahora sí. Ya, fíjense. Voy a hacer el dibujo aquí. Entonces, yo soy porfiado. ¿Ya? Yo soy porfiado y digo, no, el teorema me tinca que está malo. Así. Me tinca que el axioma de elección no es cierto. Yo no creo la demostración. ¿Ya? Entonces yo digo, yo quiero pasar para acá. Yo no creo que la solución te define hasta 1 nomás. Yo quiero pasar para acá. Entonces voy a tomar el intervalo i original, lo voy a tomar como menos 2, 2. ¿Ya? Menos 2, 2. Aquí. Porque yo estoy seguro, yo no creo, yo estoy seguro que la solución sigue para acá. Y en y voy a tomar, no sé, aquí está 1, ¿cierto? El intervalo de definición de la f en su segunda variable tiene que contener a la condición inicial. Entonces, voy a tomar entre 4 y menos 3. Entonces estoy tomando como b, estoy tomando igual a 3. Entonces estoy tomando el intervalo i0 menos 3, i0 más 3. Más 3, donde i0 vale 1. ¿Cierto? Es la condición inicial. Entonces en este cuadrado que acabo de dibujar aquí, yo como soy porfiado aquí debería vivir la solución. Entonces debería ser una cosa así. Y yo no creo que tenga asíntota y el teorema está malo, debería seguir para acá. Fíjense lo que dice el teorema. El teorema me dice, en este intervalo, ¿quién sería m? M es el máximo de i cuadrado, módulo de i, bueno, i cuadrado positivo, así que me queda i cuadrado, máximo de i cuadrado, con i entre menos 3 y 4. ¿Cierto? El A es 2, porque yo soy porfiado, quiero pasarme para allá. Entonces el teorema me dice, mira, tu solución, el alfa va a ser el mínimo entre 2 y B, ¿cierto? Donde B es 3, ¿cierto? B es 3, sobre M. Ahora, M es el máximo de i cuadrado con i entre menos 3 y 4, es decir, 16, ¿no? Ese es el máximo. Es 4 al cuadrado. ¿Está bien? Sobre Sí. 16. Sobre 16. ¿Y cuánto es el mínimo entre 2 y 3 sobre 16? 3 sobre 16, ¿no? Que es menor que 1. Harto más chico que 1. Es más chico que un tercio, no sé. Sí, es más chico que un quinto, ¿no? Más chico que un quinto. Entonces, con este cálculo, la solución está definida hasta ahí nomás. De eso. Entonces el teorema me hace así, me saca burla, me dice, oye, no podéis pasar de 1. Entonces uno dice, ah, ya, pero soy porfiado todavía. Entonces en realidad me di cuenta de que agrandando mucho mi intervalo de definición de la f en y, el menos 2 lo voy a mantener. Entonces lo voy a hacer chiquitito. En realidad, en vez de hasta 4, lo voy a tomar hasta 1,5, 1,5 y 0,5. O sea, el b va a ser 0,5. Y estoy seguro, porque yo soy porfiado, estoy seguro que la solución después va a continuar para acá. Y no se va a pasar de ahí. Entonces voy a tomar b igual 0,5 o un medio. ¿Sí? Entonces aquí el máximo... Me va a hacer mal esta cosa. Ah, no, el máximo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el máximo? Es 1,5 al cuadrado. ¿Cierto? Ese es el máximo, en este caso, de i cuadrado con i en ese intervalo. En i. Entonces ahí es 1,5 al cuadrado. ¿Cuánto es? 1,5 es 3 medios, ¿cierto? Ah, 3 medios al cuadrado, es decir, 9 cuartos. 2,25. 9 cuartos. ¿Cierto? Y entonces me queda b. B es un medio sobre 9 cuartos.
Es decir, mínimo entre 2 y 1/2 por 4/9, ¿cierto? A veces con ese me queda 2/9, que es más chico que 1. El mínimo es 2/9. Entonces, de nuevo me hace así el teorema. Me dice, no, si no podéis pasar. No podéis pasar. Y ahora puedo ser más porfiado todavía. Decir, ya. Y es una cosa con la que vamos a continuar la próxima clase. Ya. No puedo pasar ni con B más grande que 1, ni con B más chico que 1 me da. Pero puedo hacer otra cosa. Aquí está el 1, ¿cierto? Aquí está el 1. Aquí está la asíntota, que en realidad es asíntota. Entonces yo digo, ya, tomando alguna de estos casos, con B igual 3 o B igual 1/2, sea cual sea, yo tengo un intervalo de definición, ¿cierto? Aquí. Que sería, aquí sería el alfa, digamos, alfa 1. Ya, entonces yo digo, pero, bueno, aquí, si ahora yo asumo este es I de alfa 1. Si yo asumo ahora esto como mi nueva condición inicial, se siguen satisfaciendo la hipótesis del problema. O sea, voy a tener ahora I' igual f de, I cuadrado, y en alfa 1 igual I de alfa 1. Se siguen satisfaciendo la hipótesis del teorema, entonces en una vecindad de ahora, debiese existir una única solución. Y como aquí esta ya la tenía con condición inicial 1 en 0, aquí debiese abrirse otro intervalo. Déjenme llamarle T1 mejor a este. Y entonces yo creo que haciendo el mismo análisis de antes, ¿cierto? Considerando la F en un rectangulito aquí, ¿cierto? Unos límites I de alfa 1 más B, I de alfa 1 menos B, y T1 menos 2, T1 más 2, para que pase para allá. Aplico de nuevo. Ustedes pueden hacer el calculito, a calcular el máximo, etcétera, etcétera, y les va a decir, mira, podéis seguir avanzando de aquí para allá, pero no más que 1. Ya, soy porfiado. Entonces ahora tomo esto como condición inicial y le aplico el teorema de nuevo. Ya, el teorema te dice, ya, podía avanzar, pero un poquito. Ya, soy porfiado. Ahora tomo esto como condición inicial. ¿Sí? El teorema aplica. Entonces el teorema me va a agrandar un poquito el intervalo. Ya, pero te podía acercar cada vez menos. Porque fíjense que al ir subiendo, esta cosa va a ir subiendo, el máximo se agranda y va al cuadrado. Entonces el intervalo se va achicando cada vez más. Y entonces, por muy porfiado que sea, el teorema me va a tirar para adentro. Me va a decir, no podéis pasar de 1, no podéis pasar de 1, y al final queda de que la única solución es la que uno conoce calculando la mano, que es esta. Esta que está aquí. Es un buen ejercicio ese, ¿eh? Como ser porfiado y después decir, oye, el teorema estaba bien, no hay que porfiar tanto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? O sea, estos profesores como para ejemplificar que digamos, con la primera parte del teorema, no sé si lo entendí bien, los intervalos se van achicando mucho cuando... los intervalos que me da de donde está definida la solución se van achicando mucho. O sea, depende de la función. Los criterios del M. Por eso te digo, el alfa... A ver, hay dos cosas. El alfa es el mínimo entre A y B sobre M. Entonces, esto depende del campo. El M depende del campo. Y mientras más grande el M, peor, más chico el intervalo. Y esto se ve aquí. Este es un ejemplo como bien uno lo mira y dice, no, esto no debería tener tanto problema. Lo que pasa es que esto no es Lipschitz en todos lados. No es Lipschitz en todos lados. Entonces, y es natural, porque tú tienes una ecuación de la forma I' igual f de I, digamos autónomo. Si la f es muy grande, la derivada es muy grande. Si la derivada es muy grande, la cosa se empieza a empinar. ¿Cachai? Entonces, la magnitud de la f incide directamente en que esta cosa eventualmente pueda explotar. Ahora, no es solamente el máximo, es que la función, claro, cuando la función no es globalmente Lipschitz, porque esta cosa no es globalmente Lipschitz, entonces no me puedo agrandar tanto como yo quiera. Esa es como la moraleja.
Esa es una cosa. Y lo segundo tiene que ver más con la demostración. Tiene que ver más con la demostración, en el sentido de que yo puedo encontrar una demostración muy simple de una página, bacán, perfecto, a mí me encanta. Pero, yo pongo ojo aquí, el intervalo que entrega puede ser muy chico, más chico de lo que realmente es. Entonces, una demostración simple, directa, bonita, pero que en la práctica puede ser poco útil, porque el intervalo puede ser muy chico. Y entonces por eso les puse este ejemplo del seno a la no sé cuánto, seno de 100. Porque esta que está aquí tiene solución global, lo vamos a ver. Voy a explicar por qué. Pero justamente por este proceso de extensión, como ir pegando a medida que voy, si este intervalo que me entrega el teorema es uniforme, entonces yo puedo ir pegando y llegar hasta infinito y hasta menos infinito. Entonces lo que pasa en este caso es que con esta cota, que es mejor que la anterior, esta cota es mejor que la anterior, en este ejemplo no puedo ir pegando indefinido, porque los pedazos se van achicando, y es porque la I crece mucho, crece no Lipschitz, por eso. Entonces hay dos cosas, una es una demostración más simple que la otra, pero que entrega un intervalo más chico que es malo. A mí me gustaría saber el intervalo más grande donde está definida. Y lo otro que es independiente con la, digamos así, demostración más robusta, yo puedo ver que el intervalo, o sea, efectivamente lo que previene el teorema de existencia y unicidad es que suceden este tipo de cosas, como singularidades. Dice, aquí no vais a encontrar ninguna singularidad, te lo aseguro. Eso es lo que dice el teorema. Aquí está bien definida y es única, además. ¿Sí? ¿Un poco más claro? Sí, más clarísimo. No. Sí. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna explicación de por qué la asíntota está exactamente en 1? Tiene que ver con la condición inicial, en el fondo. Si tú cambias la condición inicial, 2, seguramente la asíntota se te va a correr. Me da la impresión que se correría para acá. Porque ya en 2 como que aumentaste mucho la derivada. Porque partís de I' igual 4, partiste así. Entonces yo creo que la asíntota se debería... Podéis resolverlo. La asíntota debería correrse hacia la izquierda. ¿Sí? En cambio, si resuelves con I igual y I en 0 igual a 1/2, partes con derivada I', partes con derivada 1/4, que es más chica. Entonces la asíntota debería correrse para la derecha. Me da la impresión. Así como... Pueden resolverlo, ¿eh? Verifiquen. Depende de la condición inicial. Porque cambiando la condición inicial, si uno vuelve al teorema, cambiando la condición inicial... Hay tanta cosa que uno escribe... Claro, cambiando la condición inicial, el I0, cambias el máximo. Y cambiando el máximo, cambia tu intervalo de definición. A pesar de ser la misma F. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya, me llegó un pedido, entonces tengo que ir a buscarlo. Nos vemos mañana, pues, a las 9:40. Ok, profe. Nos vemos. Que Nos estén bien. vemos, profe. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.